Hermanos queridos, muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Es verdaderamente una bendición estar nuevamente con ustedes y poder continuar este estudio bíblico a través del Apocalipsis. La semana pasada, por compromisos relacionados con el ministerio, no fue posible que tuviéramos este estudio, pero bendito sea Dios que podemos continuarlo el día de hoy. Como ustedes saben, estamos ahora entrando en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Así que vamos a brevemente hacer un estudio no tan profundo como quisiéramos, porque la riqueza, la extensión de cada una de las partes del Apocalipsis es tanta que bueno, necesitaríamos seguramente varias horas solamente para analizar a profundidad este capítulo 7. No lo podremos hacer a lo mejor con esa profundidad, pero lo haremos confiando en que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo y anhelando también que este estudio sea de bendición para la vida de ustedes, así como lo ha sido para la mía también. Por favor, acompáñenme a orar para comenzar este estudio. Padre, te damos gracias nuevamente en el nombre de Jesucristo por esta oportunidad que tú nos das de acercarnos a tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú el que nos guía, eres tú el que nos enseña, eres tú el que nos lleva a toda verdad. Te pedimos, por favor, que tú tomes el control de estos medios, de este tiempo, Señor, y sobre todo te rogamos, suplicamos que tú hables a nuestra vida, a nuestro corazón, y que tu Espíritu Santo, Señor, a través de tu palabra, transforme nuestro entendimiento, transforme nuestro corazón y nos dé la llenura tuya, Señor. Gracias, Padre. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, para comenzar con el capítulo 7 es necesario regresarnos un poquito, recordar a dónde nos quedamos la vez pasada, recordar que estamos analizando ese segundo septenario del Apocalipsis, en el cual se está hablando de cómo el Cordero que fue inmolado, Jesucristo, el Mesías, está abriendo el rollo que le fue dado por quien está sentado en el trono, y que solamente Jesús fue el único encontrado digno de abrir los 7 sellos que cierran este libro, los 7 sellos que resguardan este libro, este rollo que entendemos es el libro de la historia que está en las manos del Cordero. Ese Cordero fue abriendo uno a uno cada uno de los sellos, comenzando por el primero, segundo, tercero, cuarto, en los cuales vimos salir esos 4 jinetes, que montaban 4 caballos diferentes, primero blanco, luego el bermejo, luego el negro y finalmente el amarillo, con un simbolismo y un mensaje de cada uno de ellos que ya hemos analizado, que ya hemos estudiado. Vimos también cómo en el 5.º sello aparecen aquellos mártires que están debajo del altar en ese templo celestial, aquellos mártires que claman y dicen: ¿hasta cuándo, Señor, digno y justo, vengarás nuestra sangre de quienes la derramaron en la tierra? Después vimos en el 6.º sello que se abren una serie de eventos cósmicos que incluyen a la luna, que incluyen al sol, que incluyen las estrellas, y a donde en un final de esa apertura del 6.º sello hay todo género de seres humanos, reyes, poderosos, príncipes, pero también esclavos y libres, clamando, y termina ese 6.º sello que habla principalmente del juicio de Dios sobre la tierra, termina con una pregunta a donde dice en el versículo 16 y 17, dice: caed sobre nosotros y escondednos, diciéndole a los montes y a las peñas, del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Y aquí viene la pregunta: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Y ahí termina el capítulo 6 con esa pregunta:
¿y quién podrá sostenerse en pie delante de él? Uno esperaría que en el capítulo 7 comenzara la apertura del séptimo sello, del último de estos 7 sellos. Sin embargo, no es así. Juan, al recibir la revelación de parte de Jesucristo, tal parece que abre aquí un paréntesis antes de llegar al séptimo sello. Y todo el capítulo 7 no es sino un paréntesis, sino un interludio entre la apertura del sexto sello que acabamos de mencionar y la apertura del séptimo y último sello que vamos a ver hasta el capítulo 8. Por lo tanto, todo el capítulo 7 es un paréntesis, pero es un paréntesis lleno nuevamente de revelación, lleno nuevamente de enseñanza de parte del Señor. Y este capítulo está claramente dividido en 2 partes, en 2 secciones. La primera, que va del versículo 1 al versículo 8, y que algunos autores, algunos estudiosos lo han definido como la iglesia militante, una descripción nuevamente de la iglesia que está aquí en la tierra, de la iglesia que aún no ha sido llevada con el Señor, de esa iglesia de la cual formamos parte tú y yo. Y vamos a ver ahorita la descripción que hace sobre esa iglesia militante entre los versículos 1 al 8. Y después de los versículos 9 al final del capítulo, al versículo 17, vamos a encontrar una descripción de la iglesia triunfante, de esa iglesia que en parte ya está con el Señor, pero que todavía no está completa, que todavía no ha sido llenado totalmente sus lugares, por decirlo de esa manera, sino que está esperando hasta el fin de los tiempos para ser completada. Pero aquí se nos describe ya de una manera escatológica, de una manera final, lo que es esa iglesia triunfante. Desde luego estamos siguiendo una línea de interpretación del Apocalipsis que entendemos no sigue todo mundo. Ustedes van a encontrar otras interpretaciones, particularmente de este capítulo, que a lo mejor no concuerden exactamente con lo que yo les estoy enseñando en este momento. Es esta la perspectiva reformada de la interpretación del Apocalipsis, y convencido estoy de que es la interpretación correcta, de que es la interpretación más fiel a la enseñanza total de la Escritura. Así que vayamos a los primeros versículos. Vamos a irlos leyendo y vamos a ir analizando rápidamente cada uno de ellos. Estamos en Apocalipsis capítulo 7, verso 1, dice Juan: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Encontramos aquí entonces que Juan sigue describiendo lo que está pasando en la tierra, como veníamos en el capítulo 6, en la apertura del sexto sello. Sigue estando ubicado en lo que ocurre en la tierra. Y ahora aquí repite 3 veces el número 4. Dice: vi a 4 ángeles que estaban en los 4 ángulos de la tierra y que detenían los 4 vientos. Si ustedes recuerdan algo de lo que hemos comentado, sobre todo cuando hablamos de los 4 seres vivientes, hablábamos de que el número 4 tiene mucho que ver con la naturaleza, tiene mucho que ver con lo terrenal en el sentido de lo creacional, de lo que ha sido creado en la tierra. Y por eso se mencionan estos 4 ángulos de la tierra, este cuadrángulo que es muy del pensamiento hebreo, no pensando que la tierra sea cuadrada, sino más bien pensando en 4 dimensiones diferentes que conforman la totalidad de todo lo creado. Y entonces ahí Juan ve a 4 ángeles que están deteniendo los 4 vientos de la tierra. Si ustedes leen en Zacarías capítulo 6, versículo 5, se van a encontrar que muy probablemente Juan está tomando una referencia de ese libro profético para hablar de estos 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra.
¿Qué significan estos vientos? No lo tomemos en un sentido literal, sino el viento generalmente habla del juicio que viene de Dios. Representa un juicio de Dios sobre la tierra, ese juicio que finalmente va a venir, ese juicio del que ya se estaba hablando al final del capítulo 6 con la apertura del sexto sello, pero que aquí tal parece que estos ángeles enviados por Dios están deteniendo ese juicio. Y dice, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Versículo 2, vi también otro ángel, entra aquí en escena otro ángel, que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, versículo 3, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¡Wow! Aquí aparece un elemento bien importante, bien interesante. Un ángel que surge de donde nace el sol, de donde viene la luz, de donde surge la iluminación para los seres humanos. No es casualidad que esto surja de este lugar, que este ángel surja de este lugar. Recordemos que al Señor Jesucristo se le llama también en la Escritura el lucero de la mañana, y que Él es el sol que brilla sobre todo ser humano. Así que relacionado con Él y relacionado con su gracia salvadora, relacionado con su gracia misericordiosa, surge este ángel y le dice a los otros 4 seres angelicales, no hagan ningún daño sobre la tierra, no manden el juicio todavía, pero le dice hasta qué momento, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. La palabra que usa aquí en griego para siervos es doulos o doulos, como se escribe, que significa literalmente siervo. Una palabra que es usada varias veces en el Apocalipsis, a veces refiriéndose a los creyentes en Jesucristo, a veces refiriéndose a Moisés en alguna otra parte, a veces siervos en otro sentido, en el sentido literal del término esclavo, como en el versículo 15 del capítulo 6, pero aquí es una referencia directa a todos los creyentes en Jesucristo, a todos aquellos que han creído en Jesús. Y dice, hasta que a ellos los hayamos sellado en sus frentes. Si ustedes van a Ezequiel capítulo 9, versículo 4, van a encontrar también una referencia relacionada con esto. ¿Qué significa ese sello del que está hablando ahí? Bueno, si ustedes van al mismo Apocalipsis, capítulo 14, versículo 1, déjenme leerlo para que nos aclare un poco más el significado de este sello. Dice así, Apocalipsis 14, 1, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, ahorita vamos a llegar también en el capítulo 7 a este mismo número, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Este sello del que nos está hablando aquí este ángel no es otra cosa más que la marca, más que la característica en un sentido simbólico de que esos siervos de Dios pertenecen a Jesucristo y pertenecen a Dios. Dice ahí en el capítulo 14, y tenían el nombre del Cordero y el nombre del Padre sobre su frente. Tomémoslo, por favor, en el sentido simbólico que corresponde. No es que nadie de nosotros vaya a traer un sello literal en la frente que diga ahí Jesús, o que diga propiedad de Dios o propiedad de Jesús. Sin embargo, en el lenguaje común y corriente, a veces se dice que cuando alguien es algo muy evidente o que se le nota lo que es, dice, es como, decimos comúnmente, como si trajera esa palabra escrita en la frente. A alguien que es de Dios se le nota inmediatamente, se le debe de notar que es de Dios, que es del Señor.
Y hay todo un simbolismo también relacionado con el Espíritu Santo, porque en la Escritura, particularmente en la teología paulina, se nos presenta al Espíritu Santo como el sello con el que somos sellados los creyentes en Jesucristo. Entonces, da la impresión que lo que aquí nos está diciendo la Escritura es: detengan el juicio hasta que todos los que han de creer en Jesucristo, hasta que todos los que han de formar parte de la iglesia de Jesucristo, del cuerpo de Jesucristo, hayan formado parte de ella, hayan nacido, hayan crecido, hayan sido regenerados por el Espíritu Santo y hayan pasado a formar parte de esta gran familia en Jesús. Mientras tanto, le dice a aquellos ángeles: detengan el juicio, detengan esos 4 vientos que soplarán sobre la tierra. Versículo 4: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Bien, si todos los números que hemos encontrado hasta este momento en el Apocalipsis y que vamos a encontrar son simbólicos, tal vez la única excepción que pudiéramos encontrar es lo que leímos en el capítulo 6, cuando hablando de uno de los jinetes, de uno de los caballos, dice, capítulo 6, versículo 6, 12 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Tal vez aquí encontramos una excepción en la cual claramente los números 2 libras y después 6 libras de cebada y un denario son dichos en un sentido estricto. Está hablando de la gran carestía, de la gran escasez y la gran hambre que en un momento va a venir sobre la tierra. Pero hecha esa excepción, todos los demás números significativos, todos los demás números importantes que se van mencionando en la Escritura tienen claramente un sentido simbólico. Entonces, ¿por qué tomar los 144,000 como algunas corrientes lo hacen en un sentido estricto? Creemos y estamos convencidos de que tiene un sentido totalmente simbólico. Y déjenme aquí, como ya vieron, estoy junto a un pizarrón y esto es intencional porque aquí me quiero detener un momento. Un número que nos habla del pueblo de Dios o que simboliza al pueblo de Dios en la Escritura y particularmente en el Apocalipsis es el número 12. Si ustedes recuerdan, estamos hablando de 12 tribus. Hablamos también en el Nuevo Testamento de que hay 12 apóstoles, igual que las 12 tribus de Israel. Ya hemos explicado también que el Israel del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento han sido hechos un solo pueblo y que por lo tanto formamos un solo pueblo. Pero 12 es un número que representa muy claramente el pueblo de Dios. Si nosotros elevamos 12 al cuadrado, o bien si multiplicamos 12 por 12, si lo quieren ver así, vamos a tener el número 144. ¿Qué nos estará indicando esto en el simbolismo apocalíptico y en el simbolismo bíblico? Bueno, que es la totalidad del pueblo de Dios. Si ustedes quieren, multipliquen las 12 tribus de Israel por los 12 apóstoles, que fueron los 12 apóstoles del Señor Jesucristo, o bien simplemente tomen el número 12 como símbolo del pueblo de Dios y elévenlo al cuadrado como una forma de decir que es completamente el pueblo de Dios en su totalidad, y de ahí nos sale el número 144. Pero aparentemente aquí ha sido multiplicado por 1000. ¿Y qué significa el número 1000 en este lenguaje simbólico, profético? Significa multitudes, significa mucho, innumerable. Ya vamos a hablar cuando llegue el momento del milenio, que tiene mucho que ver con esto. Mucho, innumerable, número indeterminado.
Entonces, cuando nos está hablando aquí el Apocalipsis de los 144,000 sellados, no nos está diciendo otra cosa más que la multitud innumerable de aquellos que forman el pueblo de Dios, de aquellos que, bendito sea su nombre, desde que el Señor Jesucristo estableció su iglesia hasta la fecha, han sido sellados con el Espíritu Santo y llevan en su frente de una manera simbólica el nombre de Cristo y el nombre de Dios también. Esos son los 144,000. Por lo tanto, hermano, hermana, si tú eres creyente en Jesucristo, si tú eres parte del pueblo de Dios, si tú has sido sellado con el Espíritu de la promesa de Dios, tú eres parte de estos 144,000. ¿Qué es lo que está enseñando aquí Juan? Dice que no venga el juicio hasta que toda la totalidad, toda la plenitud del pueblo de Dios haya entrado, hasta que todos hayan sido salvos. ¿Cuándo va a ser eso? ¿Cuándo se va a completar? No lo sabemos. Es algo que está en la sola potestad del Padre. No sabemos el número exacto. Desde luego que no son 100, porque no. Algunos han querido darle una interpretación también de que estos 144,000 representan al pueblo de Israel. Nuevamente nos encontramos con problemas ahí. Si queremos tomarlo como un número literalmente, bueno, tenemos que el pueblo de Israel son muchísimo más, han sido mucho más de 144,000. Entonces es un número simbólico que representa la totalidad del pueblo de Dios, la totalidad de todo ese nuevo Israel. Por eso dice, y oí el número, y aquí vemos que ahora Juan pasa de una visión a una audición. Dice, oí el número de los sellados, 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Y alguien dirá, ahí tienen, se trata de Israel, se trata de las tribus de Israel, se trata del pueblo de Israel, de los judíos. Pues, sin embargo, sigamos leyendo. Dice, de los versículos 5 al 8, no los voy a leer porque es muy repetitivo, pero nos empieza a nombrar las 12 tribus de Israel una por una, y voy a leer solamente el versículo 5 tal cual. Dice, de la tribu de Judá, 12,000 sellados, de la tribu de Rubén, 12,000 sellados, de la tribu de Gad, 12,000 sellados, y así va mencionando cada una de las tribus, y en cada una de ellas son 12,000 sellados. Si nosotros hacemos un análisis muy somero y muy superficial de la escritura del Antiguo Testamento, vamos a encontrar que ninguna de las tribus de Israel estaban formadas por 12,000 personas, eran mucho más. En el libro de Números hay un recuento muy preciso de quienes integraban las tribus y eran mucho más de 12,000. Por lo tanto, aquí 12,000 sigue siendo un número simbólico. 12, el número del pueblo de Dios, por 1,000, multitud, algo indefinido, simplemente una cantidad muy grande. Pero hay algo también más interesante. La lista, si ustedes leen de los versículos 5 al 8, van a ir viendo toda la lista. Yo se las he resumido aquí y voy a mencionar solamente las tribus tal y como se mencionan. Menciona primero Judá, luego Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Ok, esta es una lista totalmente atípica. Déjenme decirles que en el Antiguo Testamento aparecen 20 veces la lista de las 12 tribus de Israel, y en ninguna de las 12 son exactamente igual a las otras. Solamente hay dos que ustedes la pueden buscar en sus Biblias, dos listas, una que está en Números capítulo 2 del verso 7 en adelante, y otra un poquito más adelante en el mismo libro de Números, capítulo 10, versículos 4 al 29. Esas dos listas coinciden en el orden en el que están escritos. Desde luego, siempre se refiere a los 12 hijos de Jacob, que son las cabezas de las 12 tribus de Israel.
Pero de las 20 listas que aparecen en el Antiguo Testamento, solamente esas dos coinciden en el orden en la que son puestas las tribus. El orden depende de cuál sea el objetivo o el propósito de la lista. Hay veces se mencionan, como en Génesis capítulo 49, se va mencionando conforme Jacob va bendiciendo a cada uno de ellos y le va diciendo una bendición especial a cada uno. En otras ocasiones se mencionan como parte de la repartición de la tierra prometida, después de que Josué, encabezando al pueblo, tomó posesión de toda la tierra prometida, y entonces se van repartiendo las tierras, y el orden de la lista tiene otra secuencia, otro orden, valga la redundancia. Depende también de si se habla para el pago de impuestos, vamos a encontrar otro orden. Pero esta lista que se nos da aquí en Apocalipsis 7 del 5 al 8 tiene por lo menos 5 peculiaridades, 5 características muy especiales que otra vez nos van confirmando. No es una lista literal de las 12 tribus de Israel. Para comenzar, en el tiempo en el que Juan está recibiendo la revelación, hermanos míos, ya no existían las 12 tribus de Israel. Si ustedes recuerdan, después del reinado de Salomón, el pueblo de Israel se divide, y se divide en el reino del norte, conocido como Israel propiamente dicho, o reino del norte, y el reino del sur, conocido como Judá también, o reino del sur. En el sur se quedan únicamente 3 tribus. Se queda la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y la tribu de los levitas, que los levitas, recordemos que no tenían una tierra, no se les repartió una tierra, porque su porción era Jehová. Ellos servían en el templo. Pero bien, esas 3 tribus se quedan en el sur. El resto de las tribus, 9, van hacia el norte. La más numerosa de ellas era la media tribu de Efraín, era la más numerosa. Todo lo que es el reino del norte desaparece en el año 722 antes de Cristo, cuando los asirios vienen sobre esta tierra, la conquistan, después de múltiples advertencias de parte de los profetas por su idolatría, por su injusticia, por haberle vuelto la espalda al Señor, por su maldad. Finalmente son llevados cautivos hacia Siria y nunca más vuelven. Al contrario de lo que pasa con el reino del sur, que fue llevado cautivo a Babilonia, pero que después volvió nuevamente a Jerusalén, este pueblo del norte nunca más vuelve. Y esas 12 tribus desaparecen. Esas 9 tribus que conformaban el reino del norte desaparecen. Por lo tanto, para la época del Señor Jesucristo, para la época en la que Juan estaba recibiendo la revelación del Apocalipsis, ya no estaban las 12 tribus, ya no existían, como no existen hasta la fecha. Solamente existen en un sentido simbólico, en un sentido teológico y en un sentido de aspiración, pero no en cuanto a pureza de raza. Es más, lo pongo todavía más claro. Desde que José fue a Egipto, llegó a ser casi el segundo del faraón en Egipto. Desde ese tiempo José, si ustedes recuerdan, se casa con una egipcia, y sus hijos, Efraín y Manasés, son mitad hebreos y mitad egipcios. Son hijos de un padre hebreo y de una madre egipcia. Por lo tanto, ya desde ahí, desde esos 2 hijos que finalmente pasan a formar parte de la tribu de Israel, de las 12 tribus de Israel, por la significancia que tiene José. Efraín y Manasés, sus hijos, pasan a formar parte de las 12 tribus. Entonces, hecha esa aclaración, déjenme decirles las 5 peculiaridades. Bueno, la primera que llama la atención es que Judá va en primer lugar. Judá no era el primero de los hijos, era el 4.º hijo de Jacob. Sin embargo, en esta lista de Apocalipsis 7 aparece en primer lugar, muy probablemente debido
a que es la tribu a la cual pertenecía el Señor Jesucristo, de la cual vino el Mesías. Segunda particularidad, se incluye a Leví en esta lista. Ya les había dicho que al menos en la repartición de la tierra y en la mayoría de las listas de las 12 tribus, Leví no aparece, porque Leví tiene otra porción. Los levitas son los que sirven en el templo, y dentro de la tribu de los levitas, los descendientes de Aarón son los que ocupan el sacerdocio únicamente. Sin embargo, en esta lista sí aparece Leví. Tercera particularidad, incluye a José. José había sido sustituido como tribu por las dos medias tribus de Efraín y Manasés, pero en esta lista incluye a José, aunque también incluye a Manasés, uno de sus hijos, pero excluye a su otro hijo, Efraín. No se ha podido explicar, es la única lista así en la Biblia. La cuarta peculiaridad, que ya la mencioné, omite a Efraín en esta lista. Efraín era la segunda tribu más grande de las 12 tribus de Israel después de Judá. Era una tribu importante. De hecho, Jacob, cuando bendice a los dos hijos de José, siendo Manasés el primogénito, bendice primero a Efraín. Inclusive hay un pasaje ahí de la Escritura donde dice que José se molesta porque él piensa que se había equivocado al poner su diestra sobre Efraín y no sobre Manasés. Trata de cambiarle la mano a su padre y él dice, no me equivoqué, estoy bendiciendo primero al menor, que va a ser más importante, y bendice a Efraín. Bueno, Efraín no aparece en esta lista. Incluso la tribu de Efraín es tan importante que muchas veces en algunas partes de la Escritura se menciona a Israel en general con el nombre de Efraín. Otra peculiaridad muy importante. Y la última y la quinta, omite a la tribu de Dan. Dan no está, no se menciona. Que Dan ocupa el primer lugar en otra lista escatológica, en otra lista que tiene que ver con el final de los tiempos, y que ustedes la pueden leer en Ezequías capítulo 48 verso 1. Y sin embargo aquí Dan simplemente no se menciona, ni Dan ni Efraín. Y curiosamente se menciona a José y también a uno de sus hijos, a Manasés. Todo esto nos hace entender, aunque no podemos irnos a profundidad en este significado, pero sí nos hace entender que no está hablando del Israel como nación, del Israel como 12 tribus, sino que está hablando en un sentido simbólico del nuevo Israel que está conformado por todo el pueblo de Dios, por todos los creyentes, entre los cuales hay judíos, hay descendientes de esas tribus de Israel seguramente, pero habemos quienes no somos judíos, quienes somos gentiles, pero somos parte del pueblo de Dios. Hasta aquí la primera parte del capítulo 7, donde vemos esta iglesia militante, esta iglesia que está en la tierra, esta iglesia que está siendo sellada uno por uno, cada uno de los creyentes, con el nombre del Cordero, con el nombre del Padre, con el sello del Espíritu Santo. Vamos a la segunda parte, a donde nos empieza a describir, ahora se mueve nuevamente esta visión, se mueve nuevamente esta revelación de la tierra ahora a los cielos. Y empezamos a ver nuevamente, como fue en el capítulo 4 y 5, un panorama de la adoración celestial. Es hermosa esta segunda parte, es una liturgia verdaderamente, es un canto de adoración que nos lleva ahora a la iglesia triunfante, a la iglesia que ya está con Jesucristo, que ya está con el Señor. Versículo 9, después de esto miré, otra vez deja de oír, había oído el número de los sellados, había oído la cantidad de cada una de estas tribus que ya mencioné, y ahora dice, nuevamente miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Miren, hermanos, aquí está describiendo una fiesta, Juan. Está describiendo una fiesta en los cielos.
una fiesta que a lo mejor nos recuerda algunas de las fiestas judías, que nos recuerda esa alegría de muchas de sus fiestas, en las cuales las jovencitas y los jóvenes van vestidos de blanco y van también con palmas en sus manos. Nos recuerda también aquella entrada triunfal del Señor Jesucristo en Jerusalén, cuando había niños, había muchachos que arrancaban ramas de los árboles y las ponían enfrente de donde venía Jesús cabalgando en un pollino. Nos recuerda todo eso. Pero algo tremendamente significativo, dice que era una gran multitud. Y miren, aquí está el número de la gran multitud, el número simbólico de esa gran multitud. Una gran multitud, la cual nadie podía contar. No le interesa a Juan darnos el número de esa multitud. Simplemente dice, era incontable, eran muchísimos, eran innumerables. ¿Qué importa si eran 144 millones? ¿Qué importa si eran 1.000 millones o 1.000 trillones? Es un número incontable en ese momento. Y cuando nos dice nadie podía contar, nos está diciendo no es significativo, no es importante que ustedes sepan exactamente cuál es el número. Desde luego que el Señor sí lo conoce, y lo conoce con toda exactitud. Pero dice que ellos venían de todas las naciones. Y vean, aquí estamos los gentiles. Dice, y de toda tribu, seguramente que ahí están representados también el pueblo de Israel, y de todo pueblo y de toda lengua. ¿Y qué estaban haciendo estas multitudes? Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. ¿Se acuerdan en los mensajes a las 7 iglesias? En alguno de ellos el Señor Jesucristo dice, y al que venciere, yo lo vestiré de vestiduras blancas. Y aquí tienen aquella promesa ahora hecha realidad. ¿Y qué simbolizan esas vestiduras blancas? Representan la pureza, representan la limpieza que la sangre del Cordero ha hecho en la vida de aquellos que han sido rescatados por su gracia, por su amor, por su sacrificio. Por eso aquella multitud estaba vestida simbólicamente con ropas blancas y con palmas en las manos que significan adoración, y yo estoy seguro que decían aleluyas y decían hosanas al Cordero. Pero sigamos en el versículo 10 para que leamos qué es lo que decían. Clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Aleluya. Ese era el canto de los redimidos. Ese es el canto de los redimidos. Digo era porque Juan lo escribió hace casi 2000 años. Pero ese es el canto que está siendo cantado, hermanos, el día de hoy por multitudes que ya están en la presencia del Cordero, y a la cual nos vamos a unir nosotros un día y vamos a cantar ese mismo canto. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero, y eso lo clamaban a gran voz. Pero sigue la escena, vean versículo 11, y todos los ángeles. ¿Se acuerdan que en uno de los capítulos anteriores, en el capítulo 5, veíamos que eran millones de millones, miriadas de miriadas, multitud de multitudes de ángeles, otra vez incontables? Y aquí simplemente nos dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Vean cómo la iglesia redimida de Jesucristo, la iglesia triunfante de Jesucristo, ahora ya forma parte de todo ese círculo que está alrededor del trono. En los capítulos anteriores encontrábamos a los 24 ancianos, encontrábamos a los 4 seres vivientes, encontrábamos a los querubines, encontrábamos a los ángeles, pero ahora ha sido incorporado aquí el pueblo de Dios. Pero el versículo 11 se refiere a los ángeles. Dice, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Imaginemos por un segundo, por un momento solamente esta escena, hermanos. Todo el pueblo de Dios rendido delante de Él, y ahora todos esos millones de ángeles se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Y vean lo que decían estos ángeles en el versículo 12, diciendo, amén, amén,
aquello que habían dicho los redimidos, aquello que habían dicho la iglesia de Jesucristo, el pueblo de Dios. Ellos dicen, amén, así es, en ese significado que tiene la palabra amén, y que a veces usamos de una manera no muy correcta. Amén significa así es, o que así sea, que así sea. Y aquellos decían, aquellos ángeles, amén, y rematan aquella doxología, aquella adoración, diciendo la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Y vuelven a decir amén. ¿Quieren contar conmigo las alabanzas que aquellos ángeles dan? La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza. ¡Wow! Son 7. Son 7. ¿Se acuerdan ustedes? Hemos hablado también mucho del número 7. Y se acuerdan que en el capítulo 5 también, en otra parte de doxología, de adoración, son 7 virtudes, 7 alabanzas diferentes las que dicen. ¿Y qué significa el número 7? Completo, total, todo lo que existe, la totalidad. Y aquí, casualmente, desde luego no casualmente, con mucho simbolismo, son 7. Y vuelven a decir amén. Versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló, entra en escena, uno de los que estaban en los tronos, en aquellos 24 tronos, uno de aquellos 24 ancianos, vuelve a entrar en escena, le habla a Juan y le dice, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y Juan responde de la manera mejor que podía responder. Yo le dije, Señor, tú lo sabes, tú sabes quiénes son. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esos son aquellas multitudes que en la primera parte del capítulo 7 se nos presentan como 144,000, y en la segunda parte del capítulo 7 se nos presentan como multitud, la cual nadie podía contar. ¿Quiénes son? Son los que han salido de la gran tribulación. Y aquí encontramos otro tema escatológico que ya hemos abordado también en otros estudios. Nosotros creemos que la gran tribulación es ese tiempo de tribulación, ese tiempo de prueba, ese tiempo de tentaciones, ese tiempo de tribulaciones, como el nombre lo indica. Ese tiempo que el Señor Jesucristo anunció diciendo, en el mundo tendrán aflicción. Ese tiempo que comenzó desde la resurrección del Señor Jesucristo y que vivimos el día de hoy, que estamos a 29 de octubre del año 2020. Todo este tiempo de la historia ha sido la gran tribulación, que va a ir en aumento, como dolores de parto, ¿verdad? Como los dolores de la mujer encinta. Por eso es que, aunque los cristianos debemos de estar llenos de esperanza, debemos de ser llenos de optimismo y debemos de transmitir esperanza al mundo, nosotros sabemos que las cosas tal vez no van a mejorar, que las cosas, al contrario de lo que el pensamiento humanista dice o trata de enseñar, no van a ir mejorando hasta que este mundo sea como un paraíso. Las cosas van a ir empeorando. La tribulación va a ir en aumento, pero bendito sea el Señor, que nosotros ya estamos sellados en la frente con el sello del Espíritu Santo, con el nombre del Cordero, con el nombre de Dios en nuestra frente. Y aunque en el mundo tendremos aflicción, como el Señor Jesucristo lo anunció, definitivamente somos protegidos por Él. Estamos habitando al abrigo del Altísimo, como lo vamos a leer un poquito más adelante. No creemos que la gran tribulación sea un periodo de 3 años y medio. Y mis hermanos que son dispensacionalistas me disculparán, pero creemos que también esas semanas y medias de las que habla Daniel, esas 70 semanas de las que habla Daniel, es en un sentido totalmente simbólico. Y creemos que
que la gran tribulación se comenzó a vivir desde la época del Señor Jesucristo y terminará cuando el Señor Jesucristo venga nuevamente a establecer su reino de justicia y de paz. Y aquellos que estaban, aquella multitud a la que veía Juan, eran los que habían sido lavados y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y yo te pregunto, hermano o amigo que estás viendo este video, ¿tu corazón ya ha sido emblanquecido por la sangre del Cordero? ¿Has sido lavado ya por la sangre de Jesucristo? ¿Has venido ya a Él en arrepentimiento? Porque si es así, entonces seguro que tú vas a estar algún día en esas multitudes. Si no es así, hoy es el día de la salvación. Hoy es el día en que tú puedes venir a Jesucristo y puede tu corazón ser lavado con la sangre del Cordero. Continúa el versículo 5. Así como una obra va llegando a su clímax este capítulo. Versículo 15. Porque han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, ahora dice, por esto están delante del trono. Hermanos, nadie va a poder estar delante de Dios, nadie va a poder estar delante del trono si no ha sido salvo a través de Jesucristo. No hay salvación fuera de Jesucristo. No hay forma de que nosotros en nuestra pecaminosidad, en nuestra maldad, podamos llegar delante de Dios si no hemos sido revestidos por la sangre de Jesucristo, si no hemos sido lavados en la sangre del Cordero. Dice, por esto están delante del trono. Es por gracia, no es por obras. No es por tu bondad, no es por tus buenas obras, no es por tus buenas acciones. Es porque Jesucristo ha tenido misericordia de ti. Y por su gracia tus ropas han sido lavadas y han sido emblanquecidas. Y únicamente por ese motivo es que podremos estar delante del trono de Dios. Y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono, vean esto, hermanos, extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¡Wow! Esto es el Salmo 91, cuando dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a mi Dios, Dios mío y esperanza mía, mi Dios en quien confiaré. Hermano, nosotros vivimos bajo el abrigo del Altísimo, vivimos bajo la sombra del Omnipotente. Y aquí de una manera gráfica lo está diciendo el Apocalipsis. El que está sentado sobre el trono extiende su tabernáculo sobre ellos. Ese abrigo, esa protección de la cual estamos cubiertos cada uno de nosotros. Y eso no quiere decir que no nos pueda pasar nada malo. Les ha pasado a muchos cristianos en la antigüedad. Muchos fueron martirizados, muchos murieron en la hoguera, muchos murieron víctimas de la persecución de los de afuera y de los de adentro también. Sin embargo, Dios estuvo en todo momento con ellos. Versículo 16 empieza a hacer una remembranza de lo ya dicho por Isaías en el capítulo 49, cuando Isaías está profetizando también sobre el reino venidero y permanente del Señor. Y dice, ya no tendrán hambre ni sed, el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Lean Isaías 49, versículo 10, y los versículos que están alrededor del 10, y verán cómo coincide con esta descripción que ahora Juan está haciendo. Y termina el verso 17 diciendo, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Y ahora suena al Salmo 123, cuando dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará, hacia delicados pastos me llevará y me hará descansar. Perdónenme, el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, aquí habla de la tribulación, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y aquí entonces Juan nos recuerda esto diciendo, porque el Cordero que está en medio del trono
los pastoreará. Por eso no tendrán más hambre, por eso no tendrán más sed, por eso el sol no caerá más sobre ellos, ni sufrirán de calor alguno. Y sigue diciendo, y los guiará a fuentes de agua de vida. Igual que en el Salmo 23, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y sin lugar a dudas, que aquí nos está describiendo al final del capítulo 7, ese reino de justicia, ese reino de paz que el Señor Jesucristo establecerá algún día. Yo espero que muy pronto, cuando Él venga nuevamente. Cuando Él venga no solamente por su iglesia, no solamente a buscar a su iglesia, sino a establecer plenamente su reino aquí en esta tierra. Hermanos, que el Señor nos ayude para que esta palabra que fue escrita con la finalidad y con el propósito de animar a la iglesia a finales del siglo I, que esta palabra nos siga animando a nosotros, que en ningún momento el Apocalipsis sea un motivo de zozobra, de miedo o de desconcierto para nosotros. Seguramente que para aquellos que han rechazado a Jesucristo, para aquellos que se niegan a aceptar la gracia y la misericordia de Él, puede haber muchos motivos de zozobra y muchos motivos de temor. Pero si tú eres parte del pueblo de Dios, si tú has sido lavado por la sangre del Cordero, estas palabras deben ser de ánimo, deben de ser de entusiasmo, deben de ser de afirmación, deben de ser de seguridad. Ahora somos la iglesia militante aquí en esta tierra. Ahora esos 4 ángeles del Señor están deteniendo el juicio que debería de venir sobre esta tierra hasta que todos hayamos sido sellados, hasta que esta multitud simbólica haya sido completada. Y entonces estaremos con Él, o si el Señor nos llama a su presencia, será antes, y formaremos parte de esa iglesia triunfante que se describe en la segunda parte del capítulo 7. El próximo jueves, si el Señor nos los permite, iremos al capítulo 8, donde se abre, ahora sí, después de este interludio, después de este paréntesis, se abre el 7º sello. Mientras tanto, hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor los llene de su gracia y los llene de su presencia. Muy buenas tardes, hermanos.